Comenzamos a desarrollar esta agenda periodística nutrida, declaraciones, reiteramos, del jefe de gabinete Marcos Peña. El gobierno revisará los cambios en las jubilaciones con los bloques del Congreso. Justamente estamos saludando esta mañana al diputado Javier Preto, diputado nacional por Córdoba. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Bueno, declaraciones de hace minutos del jefe de gabinete Marcos Peña, tema jubilaciones. Me gustaría tener su visión con lo que acaba de anunciar, recién declaraciones de Marcos Peña sobre el tema jubilaciones, que es uno de los temas del día. Bien, me parece correcto lo que ha anunciado el jefe de gabinete, que se converse con los distintos jefes de bloque del Congreso. Lo que ha ocurrido es que el decreto lo que ha hecho es adaptar la fórmula de cálculo de las actualizaciones de las jubilaciones, porque había una sobreestimación pequeñísima en los índices para hacer correcta la liquidación. Eso fue lo que ocurrió, es ajustar a una correcta liquidación. Obviamente que es de 12,65 pasó a 12,65 de 12,96. Son 0,31 la diferencia. Son muy poquitos pesos. Pero en todo caso, me parece que es correcto que se converse con los distintos bloques para que en todo caso, yo voy a proponer es que se consolide la sobreestimación, porque si el monto es tan pequeño y no es aconsejable para que un haber jubilatorio disminuirlo aunque sean pocos pesos, bueno, me parece que va a haber un consenso en consolidar esa pequeña sobreestimación y hacer que sea correcta la fórmula que ya estaba. Bueno, pero entonces esa puede ser una alternativa. Hay que esperar el debate en el Congreso, Sí, ¿no? hay que esperar el debate, pero quiero decir, acá lo único que se quiso hacer es hacer correcta la liquidación. O sea, técnicamente está perfecta la decisión del decreto. Pero bueno, ha levantado tanta polvareda el tema y hay tanta susceptibilidad, y además es razonable que así sea, sobre todo con nuestros jubilados, que me parece que una alternativa sería esta que acabo de decir, ¿no? Hay que aclarar a la audiencia, estamos hablando de la ley de movilidad. La ley de movilidad que establece los ajustes estacionales en marzo 2 veces por año. Y en septiembre, así es. Bueno, diputado, varios temas para consultarle. Una de las cuestiones que ayer fue debatido justamente en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, el acuerdo entre el gobierno y el Correo Argentino. Desde la oposición pidieron que fuese al Congreso el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, el ministro de Comunicaciones Aguad, y desde el oficialismo justamente frenaron esto que estaba pidiendo la oposición. ¿Usted estaba allí? Yo estaba ahí. A ver. Hubiese sido muy bueno que se generara un debate. Lo que hubo ayer eran todos pedidos lo que planteaban eran cuestiones de privilegio. Y tuvimos 6 horas de cuestiones de privilegio. Es decir, lo sano sería que se haga un debate serio sobre la cuestión. Porque lo que se ha leído del informe de la fiscal Boquín, la verdad que llama poderosamente la atención. O sea, la ley, lo que es ajustado a derecho, es que cuando se presenta en concurso se suspende la generación de intereses. Entonces, todo ese cálculo que hace la fiscal, que es absolutamente ficticio y no sé con qué intencionalidad, la verdad es que no lleva a ninguna consecuencia seria y lo peor es que no se ajusta a derecho. Entonces, eso provoca toda una gran confusión, porque acá el problema de la lesión al patrimonio del Estado es justamente haber pasado 15 años y no haber resuelto el concurso de acreedores. Bueno, hay una presentación que en el día de ayer realizaron representantes de la empresa El Correo Argentino justamente y hacen mención a la fiscal. A ver, en la presentación la empresa dice que la fiscal no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación del concurso. Así es, así es. Si el Estado fue siempre renuente a aceptar una propuesta de pago. Entonces, no es inocuo no aceptar una propuesta de pago cuando el transcurso del tiempo y la inflación, provocada también en la gestión anterior, licúa el activo. Entonces, no es inocuo solamente esperar o patear la cosa para adelante. El tiempo juega en contra de los intereses patrimoniales del Estado de que hay que cobrar antes que se licúe. Entonces, 15 años con los índices inflacionarios que hemos tenido ha provocado esto. Fue modificando obviamente la cifra. Claro, obviamente, y mucho. Obviamente, y mucho. Ahora, hay algo muy interesante en el informe de la fiscal y en la imputación del fiscal Sony. Muy interesante. Imputación al presidente de la Nación y al porque ministro. la imputación es no está perfeccionada. Imputa al presidente de la Nación, al ministro Aguad
y al director de Asuntos Jurídicos Mocoroa. Sí. Pero dice que debe avanzarse en la investigación para determinar las responsabilidades de funcionarios o particulares que hayan participado del concurso y tengan alguna responsabilidad en el daño que se le provocaría al erario público. Con lo cual es muy interesante el avance del proceso de la imputación, porque acá hay servicios jurídicos, secretarios o ministros anteriores y jefes de gabinete que tienen seguramente tendrán, habrá que determinarlo, alguna responsabilidad por haber transcurrido 15 años y no resolver un proceso concursal que obviamente el objetivo de la ley está para solucionarlo en mucho tiempo, en menor tiempo. Diputado, yo hacía mención antes a la presentación realizada por representantes de la empresa que indican, por ejemplo, hicieron mención a otras empresas, a YPF, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas. Dicen que en los últimos años se adoptaron otros procedimientos con otras empresas, diferente al correo, con situaciones similares. Por supuesto, pero pasa que el correo es un proceso que lo conozco bien porque inclusive participé, fui funcionario en aquel tiempo. El proceso de la discusión que empieza el correo argentino Sociedad Anónima con el Estado, empieza al principio cuando tiene que empezar a abonar los cánones fijados por el pliego de condiciones de la privatización. Porque el correo empezó a hacer una serie de inversiones muy importantes, entre ellos ofreció un retiro voluntario, que obviamente indemnizó a las personas que despidió para poder ajustar el personal al funcionamiento de una empresa eficiente, primero, y para que luego pudiera prestar un servicio eficiente también. Esa gran inversión que hizo al principio, la empresa planteó que se la considerara como parte de la inversión exigida por el pliego. Una cuestión absolutamente razonable. Hubo siempre discusiones. Había auditores que decían que sí, otros que no, pero terminó luego en una opinión de un procurador del Tesoro, no recuerdo si fue García Lema o Díaz, no recuerdo bien quién fue el procurador de aquel entonces, que fue el que aconsejó aceptar la propuesta de compensación por aquel concepto de la caja única. Si yo soy acreedor y deudor al mismo tiempo, debería compensar hasta el monto inferior. Entonces, eso también ocurre cuando los actores son un concesionario y el Estado. Eso aconsejó el procurador del Tesoro y el expresidente Kirchner desoyó ese consejo del procurador y prefirió seguir con el tema político, seguir insistiendo a través de la justicia para que se vuelvan a procesar a funcionarios, o mejor dicho, a los empresarios que representaban a la empresa concesionaria. Eso generó una discusión de todo este tiempo que estamos hablando, de que aún 15 continúa. Diputado, estamos cerrando esta entrevista rápidamente. El presidente hoy de la provincia de Córdoba, ¿cómo está? Bueno, estamos muy bien. Córdoba fue un gran respaldo para el presidente Macri. Lo va a seguir teniendo porque los cordobeses en general aprueban la gestión y sobre todo el compromiso del presidente de honrar las propuestas que las está cumpliendo. Algunas propuestas obviamente llevan tiempo y han tenido que tomarse decisiones muy importantes desde el punto de vista macroeconómico, pero vamos a hacer una muy buena elección este año y obviamente va a haber un poco de discusión entre los partidos que forman parte del frente. Ya está viendo discusiones. Bueno, pero eso es natural de la política. Lo que sí ha habido un intento con el radicalismo y la coalición cívica de comprometerse, hacer un esfuerzo de tratar de hacer una lista de unidad. Si eso no fuera posible, las pasos, elecciones primarias que están establecidas por ley, pueden ayudar a solucionar el problema, pero vamos a tener una muy buena lista de buenos candidatos y creo que vamos a hacer una buena propuesta. Diputado Javier Preto, gracias por haber venido a esta primera mañana de noticias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.